Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Para mí es un gozo, es una alegría que el Señor me da cada día de compartir su verdad. Para mí es un gozo buscar el rostro de Dios. Dice, buscar a Jehová, buscar siempre su rostro. Buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Qué importante. Cada día puede acercarnos a la misma presencia del Señor. Y quiero decirte que eso es lo que espera nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que estemos cerca, que hablemos con Él, que le escuchemos y que hagamos, por sobre todas las cosas, su voluntad. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Y más, quiero decirte en estos tiempos que estamos viviendo los últimos tiempos. Sin lugar a duda, las profecías bíblicas se están cumpliendo. Lo que está en las Escrituras. Lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas. Conoced que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en los cielos, solo mi Padre. Y por lo que estamos viendo nosotros, sabemos que cada vez está más cerca de este hecho maravilloso que va a ocurrir. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento vas a ver un zarpazo y la iglesia va a desaparecer de la faz de la tierra. Millones de seres que aún van a resucitar de las tumbas. Porque él dice en las Escrituras, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa que tenemos de parte del Señor! Vamos, dice, estar siempre, fíjense, siempre con el Señor. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Por eso que es importante estar preparado a la luz de su palabra para que podamos vivir obedeciendo al Señor. Por eso necesitamos conocer su palabra, más en estos tiempos, para agradar a nuestro Dios. Por eso estamos compartiendo acerca de la persona del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Saber que el Espíritu Santo siempre está. La Biblia dice que está en nosotros y con nosotros para siempre. Dijo el Padre, no os dejaré huérfano, sino que vendré a vosotros. Qué maravilla. Nosotros tenemos un Padre eterno, no somos huérfanos, tenemos el Padre eterno. Es por eso envió a su Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, maravilloso, está con nosotros siempre, para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos a toda la verdad. Por eso que no debemos contristar ni apagar el Espíritu Santo. Y estamos compartiendo que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué? Somos el templo portátil de Dios, porque donde quiera que vayamos, estamos llevando la presencia de Dios. Por eso qué importante es también conocer por eso la palabra de nuestro Dios. Y sabemos el valor que tiene el cuerpo, nuestro cuerpo. ¿Qué valor tiene para Dios el cuerpo de un cristiano? Eso vamos a estar compartiendo en esta ocasión. Generalmente uno cuida su cuerpo, lo embellece. Algunos inclusive hacen algunas operaciones para adelgazar. Hay tantos medios ahora para el cuidado corporal. Algunos hacen gimnasia,
se estira un poco la piel para quedar un poco sin arruga, más joven, quieren rejuvenecerse. Fíjense todo el cuidado que uno tiene por su cuerpo, para la apariencia de su cuerpo. Tiene que ver con su alimentación, la dieta que tiene, es importante también tener un poco de gimnasia y un recreo también, tener un descanso. Todo eso tiene que ver con el cuidado del cuerpo, que es importante. Pero todo esto tiene que ver con lo físico. Pero vamos a ver el cuidado que debemos tener por el cuerpo, por lo espiritual. Porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, qué importante. El cuerpo refleja y debe manifestar el carácter de Jesucristo. Amén. O sea, lo que ve, lo que toca, por donde va, por donde anda, está llevando a Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice en 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque dice, sed santo porque yo soy santo. Qué importante. Tenemos que saber que el Espíritu Santo es santo. Por lo tanto, el cristiano debe vivir en santidad. Dice en toda vuestra manera de vivir. No solamente en una área, sino en todas las áreas. Debemos vivir. Debemos apartarnos del mal. Debemos ser santos. Porque dice, sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Porque Dios es santo. Por eso que nuestro cuerpo debemos cuidar. Debemos ser santos. Debemos estar en la voluntad del Señor, haciendo la voluntad de Dios. No solamente hablando, sino viviendo conforme a la palabra de nuestro Dios. Fíjense en lo que dice el Salmo. Hay un Salmo maravilloso de la palabra del Señor, el Salmo 15. Dice así el Salmo, fíjense qué hermoso este Salmo. Es lo que debemos nosotros como cristianos vivir. Fíjense, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Fíjense la interrogante, la pregunta, ¿quién? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién? Luego está respondiendo a esa misma pregunta, la misma palabra está respondiendo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? El que anda en integridad y hace justicia y haga verdad en su corazón. Esta es la evidencia de aquel que puede estar en la presencia del Señor, aquel que puede ser templo del Espíritu Santo, porque está en el lugar santo, porque está en esa sintonía con Dios, en esa intimidad con Dios. Por eso el que anda en integridad, para mí integridad significa algo completo, algo entero, sin mezcla, sin doblece, es puro. Eso es integridad, es completo, no se puede agregar nada. ¿Qué significa eso? Que lo que digo, que lo que pienso y que lo que vivo es lo mismo. O sea que no digo una cosa y hago otra cosa, sino que vivo conforme a la palabra de Dios, conforme a mi manera de pensar y a mi manera de expresar verbalmente. De esa manera también vivo. Eso es integridad. Qué importante. Yo debo ser igual en mi trabajo, en mi hogar, en la iglesia, en donde quiera que esté.
Debo hacer lo mismo. No es que el domingo me hago santo y después del domingo soy del otro bando. Siempre tenemos que estar. Por eso que es importante la integridad. Está hablando del corazón, del carácter, de la esencia. Por eso estas personas que hablan verdad dicen en su corazón. Qué hermoso el Salmo, fíjense. El que anda en integridad. ¿Sí? El que hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea que no hay dobleces, sino lo que expresa está hablando de esa realidad. De esta manera tenemos que estar como templo del Espíritu Santo. No podemos decir una cosa y vivir de otra manera. Hay muchos que predican del amor, pero no aman. Hay muchos que predican del perdón, pero no perdonan. Hay algunos que predican de reconciliación, pero ellos no buscan la reconciliación de nada. O sea, no buscan la unidad, la integridad en la unidad de la iglesia, conforme a las Escrituras, sino algunos buscan solamente sacar provecho. ¿Y qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Debemos vivir de esta manera, de corazón, sirviendo al Señor, como templo del Espíritu Santo. Porque el Señor habita, como habita en un templo santo, sin mancha. Por eso que es importante, la sangre de Jesucristo nos ha redimido, nos ha limpiado de nuestros pecados, para que podamos vivir una vida íntegra, una vida que alegre el corazón de Dios. Fíjense, lo que no debemos hacer, fíjense lo que no debemos hacer y lo que se hace. Es claro el Salmo. Fíjense, si usted lo lee y medita en este Salmo 15, está expresando la realidad para mí de aquellos que son templos del Espíritu Santo, porque viven una vida de integridad, que hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero en cambio, dice, el que no calumnia, dice, con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fíjense, la calumnia, la lengua, la expresión, eso está hablando todo lo opuesto a la integridad, a la justicia y a la verdad. Aquel cuyo ojo el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea que es íntegro. Nada va a hacer que cambie su actitud, su carácter, porque está fundamentada en la palabra de Dios. No importa que los demás caigan y hagan lo que hagan, eso no va a cambiar mi manera de ser y mi confianza en el Señor. Se va a mantener intachable. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque hay un conocimiento de las Escrituras, porque hay fundamento en la verdad de Dios. Dice, quien a su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Que fíjense que si uno lee, medita en este salmo, está expresando quién verdaderamente habitará en el tabernáculo de Dios. ¿Quién morará? Fíjense, morará en su santo monte. Morará en su santo monte. El que anda en integridad. El Salmo 24 dice también la palabra de Dios, del verso 3 al 6 dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Fíjense, está hablando casi la misma expresión, está hablando de un corazón limpio, de un corazón puro. Dice que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Está hablando de la sinceridad, está hablando de la integridad.
Qué maravilla. Por eso que es importante ver la palabra y ajustarnos a la palabra y vivir conforme a la palabra para ser bendecido porque estamos obedeciendo al Señor. Amén. Y dice la palabra: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El santo, aquellos que somos templo del Espíritu Santo, tenemos que vivir de esta manera para llevar a Dios donde quiera que estemos. Amén. Tenemos que vivir una vida en integridad, en justicia, un corazón limpio, un corazón puro, que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. Esta es la premisa, podemos decir, lo fundamental en la vida cristiana, la santidad. Dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. Y la expresión y la manifestación de la integridad, de la santidad, tiene que ver con la integridad, con la forma de expresar, de hablar y de vivir la vida cristiana. Una persona íntegra significa que en el trabajo, que en el colegio, que en donde esté, soy de igual manera. Soy de igual manera. Qué bueno, qué maravilloso ser. Transparente, ¿no? Dice la palabra en 1 Corintios, vamos a ver la palabra de Dios. 1 Corintios dice: bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 6, dice la palabra del Señor del verso 9, el valor que tiene para el Señor el cuerpo. Dice la Biblia, fíjense, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo: y esto erais algunos. Sin lugar a duda, una persona sin Cristo, toda esta cosa prácticamente practicaba. Es la forma de vivir en el mundo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santo, maravilloso. Por supuesto, está hablando de aquellas personas que reconocen su condición y que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él perdona nuestro pecado. Dice, ya habéis sido, por eso dice lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Todas las cosas me es lícita, más, no todas las cosas convienen, todas las cosas me son lícitas, más no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjense, esta carta está dirigida a los corintios, porque justamente en los corintios había este problema de pecados sexuales. Y aquí el apóstol Pablo está corrigiendo, está instruyendo el valor que tiene el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, ¿dicen? Sino, dice, para el Señor. El valor que tiene el cuerpo para el Señor. No es para la fornicación, no es para el pecado. Es para el Señor.
Y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y le haré miembro de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjense que pecado tremendo de la fornicación. Y es lamentable en estos tiempos. Estamos viendo las señales de los últimos tiempos. No hace falta que uno pueda expresar todo lo que ocurre en estos tiempos en cuanto a la inmoralidad sexual. Pareciera que el que engaña más es más sabio, es más astuto, el que engaña a su esposa, el que comete adulterio, fornica. Inclusive las mismas madres a veces apoyan y dejan que sus hijas reciban a su propio, novio y concubinato sería. El mundo está viviendo de esta manera. De esta manera. No hay conocimiento de Dios. Por supuesto, esto en el mundo. Pero esto no debe pasar en la vida, en la iglesia. El problema es esto que pase en las iglesias. Y podemos decir lamentablemente que aún en las iglesias ocurre. Hay adulterio, fornicación. Inclusive los que cometen quieren seguir sirviendo al Señor estando en esta condición de pecado. Viviendo en esta inmoralidad sexual. Es terrorífico, es lamentable. Por eso dice en 2 Corintios, dice la palabra de Dios también. La palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 6. Sí. Santo el Señor. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Uno dice, se pregunta, ¿por qué? Si inclusive hay personas que no conocen a Cristo y parece que son mejores que los cristianos. ¿Por qué dice que no se deben, si son los de afuera pareciera que son mejores que los que están? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. En 2 Corintios capítulo 6 del 14 en adelante. Yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjense, hay una gran diferencia. Hay muchos que dicen, no, pero sí, son una buena persona, inclusive faltaría la salvación, pero es una buena persona. Pero el hecho de no tener a Jesucristo, la Biblia dice, es clara, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Inclusive muchos sabiendo esto, forman hogares, se casan con inconversos, con personas que no conocen a Dios.
son yugos desiguales. Y traen, por supuesto, conflictos. Los primeros tiempos ustedes van a ir a la iglesia, hasta se pueden bautizar y pueden hacer muchas cosas. Pero eso traerá consecuencias. Es lamentable, porque lo que Dios dice, por alguna razón, siempre lo que la palabra dice se cumple. Yo entendí desde que acepté al Señor Jesús esto, y por eso esperé hasta que el Señor me dio la ayuda idónea, para que tengamos un yugo no desigual, sino un yugo igual, para que podamos tirar juntos, para que tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma visión, aún en la educación de nuestra hija, en los proyectos. Hay acuerdo porque tenemos el mismo Señor y el mismo conocimiento de la palabra de Dios para vivir conforme a su verdad. Si uno ve a través de las Escrituras, fíjense, dice el creyente y el incrédulo, la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas. Fíjense toda la oposición, Cristo y el enemigo, el templo y los ídolos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Los ídolos, las personas que no conocen a Dios, están llenos de idolatría, porque no conocen a Jesucristo. O sea, no puede haber acuerdo. Por eso, fíjense, el Señor dijo que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Nosotros estamos, todas las personas sin Cristo están en las potestades de las tinieblas. No importa que en su apariencia, que pueda ser una buena persona, que pueda ser intachable. Por ejemplo, Nicodemo era una persona intachable. Era religioso, era maestro de Israel, miembro del Santo. Podemos decir, si alguno podía ser salvo, por lo que era, sería. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No importa lo que sea o lo que hagas, necesita nacer de nuevo. Necesitas a Jesucristo. Por eso todo aquello, para vivir en esta dimensión, necesitamos vivir bajo el señorío de Jesucristo, como templo de Cristo. De esta manera podemos llevar el templo de Dios donde quiera que vayamos, porque Dios estará con nosotros siempre. Dios estará con nosotros siempre. Yo pienso que el pecado más terrorífico y que causa más problemas es las relaciones prematrimoniales, el adulterio, la fornicación. Fíjense, por alguna razón, todo lo que Dios dice se cumple. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Por ejemplo, el hombre más sabio, el hombre más sabio que fue Salomón, Dios dice que no había otro hombre como él, ni antes ni después, más sabio que Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Dice la palabra de Dios en Primera Reyes capítulo 11. Ustedes pueden leerlo en su casa para ver todo lo que causó. Siendo el hombre más sabio, conociendo la palabra de Dios, no obedeció a Dios. O sea que no importa lo que sepa, si no obedece al Señor, va a tener consecuencias. Más sabiendo, dice, mayor pecado es saber y no hacer. Y dice así la palabra: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo te he oído tu oración y tu ruego, y lo he hecho en mi presencia. Yo te he santificado esta casa para poner mi nombre en ella, para siempre. Y ella estará mis ojos y mi corazón todos los días. Fíjense, en esto es la palabra de Dios para expresada. Pero acá fíjense lo que dice
lo que dice, la gente de la cual Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni a ella llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses y a estas, pues a estas se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, lo que Dios le dijo a Salomón, que usted lee en capítulo 11, 1 Reyes capítulo 11, van a ver todas las consecuencias que tuvo. Fíjense que podemos ver en la vida del rey, el deseo del hombre no se satisface jamás. O sea, las pasiones, el deseo no se satisface. Y este fue el causa del pecado, las mujeres. Dios le dijo que es unir la vida en yugo desigual. Todas esas mujeres inclinaron su corazón a adorar a ídolos. Y eso trajo la consecuencia de la división del reino de Israel en dos partes. Por un lado el reino del sur, por el otro el reino del norte. Como consecuencia del pecado. Pero Dios dijo que no lo iba a hacer mientras vivía por amor a su padre David. Pero cuando él murió, el reino se dividió por Roboam y Jeroboam. Por causa, fíjense, del pecado. O sea, la fornicación, el adulterio son terroríficos. Fíjense, dice que trae pecado contra su propio cuerpo. El que fornica, peca contra su propio cuerpo. Y sabemos que nuestro cuerpo es templo del Señor. Por eso debemos vivir una vida para llevar el templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que vivir una vida entonces en integridad, en verdad, en justicia. Hablar verdad en tu corazón. O sea que tienes que ser, cuando sales de la iglesia, como eres en la iglesia, como hablaba en la iglesia, como estás en la iglesia, debe estar en tu hogar, en el trabajo, en todas las relaciones interpersonales. Tiene que ser la misma persona. Tiene que estar hablando de una persona íntegra, total, creíble. Dios habita en estos corazones. Yo quiero vivir en esta integridad. Necesito que Dios por eso siga trabajando en mí. Yo necesito del Señor. Yo sé que la obra que Él ha comenzado, como dice la palabra de Dios, que la obra que ha comenzado la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que no estoy completo, que necesito y que Dios va a seguir trabajando en mi vida como en tu vida, si tú deja que el Señor esté obrando en ti. Amén. Y si tú no tienes a Jesús, qué bueno que puedas recibir a Cristo en tu vida para vivir esta vida de gozo, de alegría, de integridad, porque no puedes esconder nada, porque viví con la verdad. No puedo esconder nada ni vivir en inseguridad, porque ¿de qué voy a estar inseguro si estoy en la verdad y la verdad me hace libre? Si no has recibido a Jesús, qué bueno que puedas aceptar al Señor. Quiero guiarte en una oración. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por la obra preciosa que hiciste en la cruz del Calvario a mi favor, Señor. Gracias te doy. Quiero que vengas a mi vida y que sea mi Salvador y Señor. Señor, y santifícame, lávame, límpiame, Señor. Gracias te doy en tu nombre, Jesús. Amén. Padre, te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Señor, para que podamos estar preparados para tu venida, que podamos vivir en esta dimensión, Señor, espiritual, en santidad, en integridad, en verdad, de tal manera que en donde estés, Señor, tu presencia estés también con las bendiciones de llevar un mensaje de esperanza viva, de salvación, a aquellos que lo necesitan. Padre, bendice a cada uno de tus hijos en este tiempo. Te ruego que tú estés obrando, Padre. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.